libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén, hermanos. Bien, ahora continuando con lo que sigue, vamos a dar pase a nuestro hermano Carlos Camejo con la predicación del día de hoy, cuyo título es La necesidad y el poder de la oración. Hermano, por favor. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Reciban un cordial saludo, primeramente de parte de nuestro gran Señor y Salvador Jesús de Nazaret, en nombre de quien siempre nos presentamos juntos en la congregación, buscando aprender cada día más de su palabra, de lo que ella nos expone, para poder así crecer en sabiduría, conocimiento y agradarle según su voluntad. Como bien nos explicó o leyó nuestro querido hermano Raúl, corresponde la predicación del día de hoy en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18. Como pueden observar, la prédica tiene por título La necesidad y poder de la oración. Pueden también en su boletín ver que hay 4 divisiones. Hubo un error allí en la impresión del boletín, solamente pueden observar 3. Son 4 divisiones. La cuarta, si tienen con qué apuntar, les dicto, se titula Aunque hombres y mujeres limitados tenemos el poder de orar en el nombre de nuestro Señor. Esa es la 4ª división, mis queridos hermanos. Qué importante es para nosotros como creyentes realmente entender la necesidad primeramente que tenemos para orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también qué necesidad tenemos de entender lo poderoso que es la oración en la presencia de nuestro Padre para Él obrar de acuerdo a su voluntad. No por nada es una ordenanza directamente que nos deja también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 26, 41, Él incita a los hermanos que estaban allí acompañándolos en el monte de Sinaí: velad y orad para que no entréis en tentación, pues a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto impactó muchísimo mi vida, pues comenzando como creyente tenía una personalidad, un carácter que quizás cuando se compromete con algo quiere ser perfeccionista al extremo, que lo que decía la Biblia literalmente yo quería vivirlo y lucho todos los días por querer hacerlo, pero en el caminar me doy cuenta que humanamente hablando es imposible, que si nosotros tratamos de vivir de manera perfecta en la carne, creyendo que por nuestras obras vamos a ser salvos, viviremos frustrados y decepcionados. Pero siempre confiamos que a través de la oración el Señor nos va a ayudar a santificarnos y a luchar, a perseverar, que es lo importante.
la importancia de nosotros como creyentes es la perseverancia que podemos obtener si entendemos el poder y la necesidad de la oración en nuestras vidas. A manera de introducción, les iba a parafrasear una historia que leí, pero mejor se las voy a leer. Se las voy a leer para no perder el hilo porque me pareció muy interesante y creo que muestra el poder y la necesidad de la oración en nuestras vidas. Nos dice así la historia. Dice: en un pequeño pueblo de las montañas vivía Elena, una mujer de 45 años, que parecía cargar el peso del mundo entero sobre sus hombros. Su esposo había fallecido hacía 3 años en un accidente, dejando a Elena sola con 2 hijos adolescentes y una pequeña finca que apenas daba para comer. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, trabajaba la tierra, atendía a los animales y luego corría al mercado a vender lo poco que lograba cosechar. Pero los días se volvían más duros, la sequía había llegado sin aviso, las deudas crecían y sus hijos empezaban a alejarse, buscando salidas en la ciudad que ella temía no volver a ver. Una noche agotada, se sentó en el porche mirando las estrellas. Recordó las palabras que su abuela le repetía de niña: hija, cuando no quede nada más, siempre queda la oración. No es un último recurso, es el primero y el más fuerte. Elena sonrió con amargura. Hacía años que no oraba de verdad. Oraba al Padre Nuestro por costumbre en la iglesia. Pero hablar con Dios como se habla con un padre, eso lo había olvidado. Esa misma noche, con las manos temblorosas, se arrodilló junto a su cama y dejó salir todo lo que llevaba dentro. Señor, no sé si todavía me escuchas. He estado tan ocupada sobreviviendo que olvidé vivir contigo. No te pido milagros grandes, solo fuerza para seguir, sabiduría para mis hijos y, si es posible, lluvia, no por mí, sino por ellos. Amén. Al día siguiente nada cambió de inmediato, pero algo dentro de Elena sí cambió. Empezó a orar cada mañana antes de salir al campo y cada noche antes de dormir. No eran oraciones largas ni perfectas, eran sinceras. A veces solo decía: gracias porque hoy comimos, ayúdame mañana. Otras veces lloraba y simplemente decía: no me sueltes. Pasaron semanas, la sequía seguía, pero Elena notó algo extraño. Sus hijos comenzaron a quedarse más en casa. Uno empezó a ayudarla en la finca sin que ella se lo pidiera. El otro le preguntó si podía acompañarla a la iglesia el domingo. Pequeñas cosas, pero para ella eran señales. Una tarde de octubre, cuando ya casi habían perdido la esperanza, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Empezó a llover, primero suave, luego fuerte, como si el cielo hubiera estado esperando el momento exacto. La finca revivió. Los cultivos que parecían muertos echaron raíces nuevas. Los vecinos decían que era suerte, pero Elena sabía que no era suerte. Meses después, en una reunión del pueblo, alguien le preguntó cómo había salido adelante. Elena, con voz tranquila, respondió: no fue solo la lluvia, fue la oración. Antes oraba para que Dios cambiara mis circunstancias. Ahora entiendo que primero cambió mi corazón y desde allí todo lo demás encontró su lugar. Desde entonces, cada vez que alguien en el pueblo pasaba por una tormenta, la de afuera o la de adentro, Elena les decía lo mismo que su abuela le había dicho a ella: no esperes a que se acabe todo para orar. Ora para que no se acabe tu esperanza, porque la oración no siempre cambia el mundo de golpe, pero siempre cambia al que ora. Y cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor empieza a moverse. Y así, en aquel pequeño pueblo de montaña, la gente comenzó a entender que la oración no es un lujo para tiempos buenos, ni un remedio desesperado para tiempos malos. Es la respiración misma del alma, la necesidad más profunda y el poder más grande que Dios ha puesto al alcance de cualquier corazón dispuesto a doblar las rodillas. Amén. Esta historia, mis queridos hermanos, puede narrar lo que realmente hacen la oración del pueblo de Dios, de los que realmente, aun cuando no entienden circunstancias, adversidades, ponen su esperanza en Él.
orando para que Él sea el que primeramente nos sostenga y no permita que nuestras esperanzas se pierdan, sino para que Él obre a través de nosotros y se perfeccione en nuestras aflicciones, que a veces son el mayor testimonio que damos a los que nos rodean, que en esas adversidades podamos reflejar el fruto del Espíritu Santo, que es siempre amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre y dominio propio. Vamos a orar, hermanos, para entrar en la predicación con la ayuda de nuestro Señor. Padre, una vez más nos dirigimos hacia ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero pedir, Padre, que sea yo en tus manos como una herramienta que puedas usar para hablar a los corazones, en las mentes que estamos aquí presentes el día de hoy, que pueda tu Espíritu Santo obrar de manera que seamos impactados a movernos, Señor, a entender, a comprender lo que tu palabra nos enseña el día de hoy, siempre pensando en tu gloria y en tu honra. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar entonces a comenzar. Como bien les dije, título: La necesidad y poder de la oración. Vamos a comenzar con la división número 1. Nos dice actitudes ante las diferentes circunstancias de la vida, versículos 13 y 14. Versículo 13 nos dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Como pueden observar, hermanos, pueden entender el porqué el título, ¿no? Actitudes ante las diferentes circunstancias de la vida. El apóstol Santiago, o el hermano Santiago, nos dice: si está alguno entre ustedes afligido, entristecido, desanimado, deprimido, decepcionado, ore, busque al Señor en oración. Que en esos momentos más difíciles, porque son los más difíciles, son los momentos donde menos nosotros queremos orar realmente. Son los momentos donde nosotros menos queremos leer la Biblia. Y en muchas circunstancias son los momentos en los que menos queremos asistir a la congregación a buscar la palabra del Señor. En esos momentos donde más excusas nacen desde nuestros corazones para alejarnos del Señor. Es donde Él nos dice: oren, oren y pidan ayuda a Dios para que sea Él sosteniéndote, animándote, empujándote a través del Espíritu Santo, poniendo en ti tanto el querer como el hacer, para que podamos entonces caminar en fe y buscar aquello para lo que el Padre nos llamó, que es glorificar a Dios con nuestras obras en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Es necesario que lo entendamos, hermanos, porque estamos aquí y muchos, yo los puedo ver asintiendo y diciendo que es verdad. Yo también estoy consciente que es así, que es real, es una realidad, es verdad. Pero seamos honestos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos pasando por dificultades, lo primero que pensamos es en doblar las rodillas y orar a nuestro Padre que nos ayude a solucionar o que nos sostenga en pie? ¿No es todo lo contrario? A veces queremos, por nuestros propios medios o nuestras propias fuerzas, buscar las soluciones a esos problemas, incluso empujando con nuestras maneras de ver las cosas para que las cosas, valga la redundancia, se acomoden. Nos olvidamos totalmente que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra confianza, que no es por nuestro conocimiento, que no es por nuestro testimonio, que no es por lo que podamos hacer nosotros, que ese es por el poder de Dios, que obra a través de nosotros, que sí, es importante todo lo antes mencionado, pero es para que Dios obre a través de nosotros y no nosotros en el lugar de Dios. No es que nosotros hacemos estas cosas para poder mover la mano de Dios, es para que Dios a través de nosotros pueda hacer lo que Él desea a su voluntad. Tenemos que realmente poner en práctica este fundamento esencial, que como les repito, todos lo sabemos de memoria. Incluso aconsejamos a otros cuando están pasando por una dificultad: hermano, ya oraste, ora al Señor. ¿Y tú lo haces? ¿O enseñas lo que no practicas? Como bien el apóstol Pablo nos decía. ¿Quieren ustedes ser maestros de otros?
enseñando que no roben y roban, enseñando que no mientan y mienten, enseñando a otros la importancia de la oración y ustedes no oran. Seamos atentos nosotros en este punto de poner en práctica, hermanos, porque es el esencial, diría que el pilar fundamental en el creyente del Señor Jesucristo, la oración. Es lo que refleja realmente nuestra fe y nuestra confianza. Es incluso la oración lo que nos hace desarrollar una fe inquebrantable. Es incluso la oración la que nos lleva a creer con convicción inquebrantable las cosas que la palabra misma nos enseña. Tenemos relatos en la Biblia donde los apóstoles mismos le decían al Señor: Señor, danos más fe, ayúdanos a tener más fe. El padre que con su hijo fue a pedir el milagro de la liberación y el Señor Jesús le responde: a todo aquel que cree, todo lo es posible. Y el padre le dice: yo creo, Señor, ayúdame a tener más fe. La oración es el todo, hermano, para nosotros. Tenemos que empezar a tener esto de memoria, pero para practicarlo en los momentos de dificultad. Recordándolo con efectividad, llevándolo a la práctica de manera honesta. No solamente de palabras, no solamente como un cliché y un consejo que le damos a aquellos que están pasando dificultades, sino comenzando por nosotros mismos. Sigue diciendo: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Glorifique al Señor cantando alabanzas. Porque así como hay aflicciones en las que Él se glorifica cuando somos inquebrantables en nuestra fe y en nuestras convicciones, también se glorifica cuando estamos pasando por momentos positivos o alegres en nuestras vidas. Porque Él da bendición. Claro que sí. Él da prosperidad también. Él da salud, da recompensas. Pero también para que lo glorifiquemos y le alabemos a Él, dándole la gloria de todo lo que Él hace, sea en esa aflicción o sea en ese momento de abundancia que estamos teniendo en la vida. También nos dice el siguiente punto: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La misma actitud. ¿Está alguno de ustedes enfermo? ¿Está alguno de sus familiares enfermo? ¿Cuál debería ser tu actitud? Rodéate de personas en la fe. Busca a tus ancianos en la congregación, a los pastores, hermanos quizás más duros en la fe, hermanos al que tú tienes confianza, y pídele que oren juntos por esa persona que está pasando una enfermedad. Esa debería ser otra actitud que todos deberíamos de tener. Y que observo mucho en esta iglesia, gloria a Dios por eso, que tienen la humildad de acercarse y pedir oración por aquellos familiares o incluso por ustedes mismos cuando están pasando necesidad. Tenemos que ser así. Es una actitud de un creyente. Buscar a través de hombres y mujeres la mano que puede obrar del Señor en las vidas de aquellos que están padeciendo enfermedad. A explicar lo que dice, terminando ese versículo: ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Lo aclaro porque este es un pilar que suele usar la Iglesia Católica Romana para justificar el sacramento de la extrema unción. Llaman al sacerdote cuando la persona está a punto de morir y él lo unge con ese aceite, entregándolo a la muerte prácticamente. Pero no es lo que dice este versículo. Este versículo dice que nos acerquemos juntos a orar por esa persona, pidiéndole al Señor por la sanidad de esa persona, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Era una práctica que en esos tiempos se usaba con frecuencia. El aceite de oliva era terapéutico. Se oraba por la persona y al mismo tiempo de manera práctica se hacía algo por él, que era ungirle con el aceite en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una observación muy buena que nos dio nuestro presbítero en la reunión del domingo pasada. Abel, no lo había observado, se puede usar como analogía, ¿no? Oren y úngale con aceite. Oren, pero también hagan algo práctico por esa persona que está pasando ese problema. Podemos orar como hermanos, pero si tenemos los recursos económicos quizás para ayudar a ese hermano, también vamos y pongamos de nuestra parte. Cualquier cosa que nosotros de manera física podamos hacer para ayudar a ese hermano que está pasando por una enfermedad, hagámoslo. Pero si no, no se sientan mal, pueden orar en el nombre del Señor Jesucristo.
Una vez aclarado eso, hermanos, vamos a pasar al punto 2. Dice, el poder de la oración con fe. Versículo 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En este versículo podemos ver algo que es muy importante y creo que va a ser en una de las divisiones que más voy a hacer énfasis. El poder de la oración con fe. Y si alguno ora con fe, asegura que el hermano puede ser sanado. Y si hubiere cometido pecados, incluso le serán perdonados. Los estudiosos bíblicos, cuando van al versículo en el idioma original griego, dice que es un texto un poco ambiguo. Puede estar hablando de enfermedades físicas o puede estar hablando de enfermedades espirituales, como el desánimo, por ejemplo. Dice, oren, ya sean por enfermedades físicas o por las espirituales, el Señor puede obrar a través de la oración hecha con fe para sanar a ese hermano. Pero bien, ¿por qué les digo que vamos a hacer énfasis acá? Porque como mencioné la Iglesia Católica Romana, también tengo que mencionar a la Iglesia Evangélica, incluso de la rama dispensacionalista, donde hacen mucho énfasis en el poder de la oración con fe, que es cierto, pero que se usa también para idolatrar al pastor, a los hermanos que dicen ser mayores en la fe y llenos del Espíritu Santo. Los hermanos dentro de la congregación, en lugar de buscar a Jesucristo el Señor y de rodillas buscar su rostro y pedir por ellos mismos, por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, la sanación del hermano, buscan solamente y exclusivamente al pastor o a este hermano. No se atreven a orar por ellos mismos, sino que solamente dependen de esas personas. Y eso no está bien, porque sí la Biblia nos manda a rodearnos de hermanos en la fe, pero para que oremos juntos, clamando en el nombre del Señor Jesucristo, no poniendo la confianza en el hombre exclusivamente y sobre todo cuando este hombre o mujer se jacta del poder que él tiene en el Espíritu Santo para hacer milagros de sanación, como que si él fuese el que hace el milagro, cuando es el Señor a través de nosotros que puede obrar para la sanación de cualquier hermano que esté padeciendo enfermedad física o espiritual. Que sea el Señor, hermanos, librándonos a nosotros de la arrogancia, porque sí, también es cierto, el Señor busca hombres y mujeres que se consagren y que crean la Biblia, que traten de vivir la Biblia para que sean aún más llenos del Espíritu Santo y del poder que puede obrar. Pero no para que ese hombre o esa mujer se jacte de que es un milagrero o que es él el que tiene el poder de sanar. Tengamos cuidado con este tipo de personas porque es peligroso. Quizás lo está haciendo por ignorancia o quizás lo está haciendo con mala intención, para aprovecharse de los incautos, de los ignorantes y usarlos a conveniencia para sus propios fines. ¿Cómo podemos, hermanos, entonces, si dice que el que ora con fe libra o sana al que está enfermo, cómo podemos ser llenos nosotros de más fe? Comenzando, ya les dije, a través de la oración. Nosotros podemos clamar al Señor que nos llene de fe, que nos dé esa fe poderosa de confiar en lo que oramos. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 10:17? Es pues la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted quiere ser lleno de fe, si usted quiere tener fe y no está leyendo la Biblia, hermano, usted va por mal camino. Si usted quiere tener fe real, pura, poderosa a través del Señor Jesucristo, usted necesita estar en comunión con la palabra diariamente. Usted necesita llenarse de la palabra del Señor para que esa fe que el Señor pide crezca, evolucione y se vuelva inquebrantable a pesar de las circunstancias. Pero también tenemos que entender que Dios es soberano y que por mucha fe que usted tenga, si Él no desea responder a esa oración como usted la está pidiendo, como yo la estoy pidiendo, no lo va a hacer. Que o sea, no es la fe en sí lo que mueve la mano de Dios, es su soberana voluntad. Podemos ver por qué le digo esto, hermano, pero por qué me dice que tenga fe, pero al mismo tiempo me dice que si tengo fe no
justifica que el Señor tenga que responderla necesariamente. Porque podemos observar en Hechos capítulo 12, que le va a un ejemplo práctico bíblicamente hablando, Pedro fue capturado. Y como les mencionaba a los hermanos, cuando eran capturados por los romanos, culpados de sedición, lo más probable es que esa persona muriera. Esa persona, a menos que tuviera muchos recursos económicos o tuviera contactos dentro de esa comunidad, nada lo libraba de la muerte. Y los hermanos, ¿qué dice? Se reunieron juntos como iglesia y oraban por Pedro. Resulta que Pedro fue rescatado por el ángel del Señor y Pedro se acerca a la casa donde estaban ellos orando y toca la puerta. Y se acerca una joven, lo mira y de la emoción no abre, sino que va y les habla a los hermanos. Pedro está afuera. Y los hermanos, en vez de, oh, el Señor respondió a nuestra oración, ¿qué decían? Estás loca, mujer. O sea, los hermanos que estaban orando por Pedro no creían la respuesta que el Señor le estaba dando a sus propias oraciones. O sea, ¿estaban orando realmente con fe a que el Señor respondiera? Cabe la duda, ¿no? No puedo asegurar que así sea. Pero las acciones que podemos leer dentro de la Escritura nos dicen que como que no estaban muy convencidos de que le estaban orando a un Dios poderoso para hacer grandes proezas y milagros, porque libró a Pedro de manera increíble. Y ellos dudaron de que era Pedro. Incluso decían, es el ángel de Pedro que está en la puerta. Lo mismo me puede pasar a mí, y le aclaro esto como un testimonio para que veamos que no necesariamente el Señor se puede mover en la oración por la fe que tengamos. Voy a aclarar nuevamente. El Señor espera de cada uno de ustedes y de mí que seamos hombres y mujeres consagrados, que seamos hombres y mujeres con una convicción inquebrantable, que seamos hombres y mujeres llenos de fe, creyendo que lo que nosotros pedimos, Él es poderoso para hacerlo. Él lo espera de nosotros. Pero si usted en algún momento siente que es imposible lo que usted va a orar, usted solamente ore, pida y que el Señor haga lo que tenga que hacer por su soberana voluntad. Y el testimonio que le voy a dar de manera personal, y ya muchas veces he hablado de mi mamá, pero es que es una de las cosas más increíbles que ha pasado en este corto peregrinar que tengo como cristiano. Y en esa enfermedad que ellas tienen, yo he visto morir en mi familia a de manera directa a 2 personas. Y ustedes saben, bueno, los que han visto morir a un familiar por una enfermedad, que llega un punto en el que ellos están agonizando, y ustedes cuando lo ven saben que esa persona está muerta, que aunque respira, está a horas de fallecer. Y a mí en 2 ocasiones me ha pasado. Yo he llegado, he visto a mis abuelos y he sentido la muerte, no es imposible. Y han muerto al rato. Esto, con mi mamá cuando se complicó, al extremo de estar al punto de morir, yo me voy a acostar a dormir, dejo mi teléfono afuera, pero coloco el de mi esposa, digo, si pasa algo, bueno, si llaman al mío, el mío va a estar apagado, que llamen al de mi esposa, vamos a contestar. Y a las 12 de la noche nos llaman. Me hace una videollamada a mi hermano y cuando me muestra a mi mamá, lo que yo veo era lo que vi en mi abuelo y lo que vi en mi abuela. Una mujer que estaba a horas de morir. De verdad. Yo daba a mi mamá con horas de vida. Y mi hermano que ahí en la llamada lo que me decía, Carlos, ora, Carlos, ora, Carlos, ora. Pero yo estaba impactado por lo que estaba viendo. Era mi mamá, estando en Venezuela, que probablemente iba a fallecer y no iba a poder estar allí junto con ella para poder despedirla. Estaba en un shock, no estaba haciendo nada. Simplemente lo que hacía era verla. Y escuchaba a mi hermano, Carlos, ora, Carlos, ora, Carlos, ora. Bueno, oré al Señor que me diera tranquilidad, que organizara mis emociones y empecé a orar. Empecé a orar por ella y cuando terminé de orar le dije, porque ella estaba ahí agonizando en lo que yo podía entender y los que todos estaban allí entendieron lo mismo porque hablé con cada uno de ellos. Y yo le decía, mamá, si tú me puedes escuchar, haz esta oración conmigo. La oración que hacemos como confesión de pecados. Y yo hago la oración poco a poco. Ella obviamente no respondía porque estaba agonizando prácticamente. Y finalicé esa llamada y me acosté pidiéndole fortaleza al Señor, que lo más probable es que me llamaran en minutos, en horas, no sé cuánto tiempo, pero para informarme que mi mamá había fallecido. Lo cierto fue que me quedé dormido
Y al día siguiente mi mamá estaba todavía con vida y empezó a mostrar síntomas de mejoría. Y empiezan los testimonios, ¿no? Mi hermano me dice, Carlos, fue por tu oración, Carlos, que tu oración levantó a mi mamá. Y yo, hermano, claro que sí. Y después mi mamá me dice, hijo, yo también creía que me iba a morir. Pero cuando tú estabas orando, yo escuché todo lo que tú decías, me dice. Y también escuché y repetí la oración que me dijiste que hiciera. Sí escuché todo y lo hice. Y yo, gloria a Dios, gorda, claro que sí. El Señor es poderoso para responder nuestras oraciones. Pero después yo íntimamente reflexionando y me impactó, dice, Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque yo tengo que ser honesto contigo. Lloré porque mi hermano me empujó a orar. Y lloré pidiéndote misericordia, pero no como creyendo que tú podías hacer algo. Yo me había resignado a que mi mamá iba a partir. Pero tú por pura gracia usaste esas palabras que yo hice allí delante de ellos, impactaste el corazón de mi hermano, impactaste el corazón de mis vecinos que estaban allí, que dicen lo mismo que por la oración mía. No fue por la oración mía, fue por el poder de Dios a través de mí, un hombre que no tenía fe, incluso en lo que estaba orando, y por su misericordia obró en las vidas y en los corazones que estaban allí presentes. Por eso les quiero decir, hermanos, entiendan que la oración es necesaria, que tenemos que orar aunque no creamos en nuestros corazones. Dios es poderoso para responder y es grande en misericordia, infinito en misericordia, para aquellos que realmente lo buscan, aunque no puedas comprender, hermano, aunque no puedas comprender, hermana, la situación que tú estás pasando y lo difícil que se vea, pídele al Señor con las palabras que el Espíritu Santo ponga en ti. Y si no tienes palabras, arrodíllate solamente. En muchas ocasiones ni palabras tenía. Señor, no sé qué voy a orar. Voy a leer un salmo. De rodillas leí ese salmo y esta es mi oración. Señor, recíbela. Y que sea tu Espíritu Santo haciendo lo que tú creas necesario. Y he visto cosas increíbles, hermano. Increíbles. Porque Dios es poderoso para orar. Dios escucha, hermanos, y está atentos a nuestras oraciones. Te pido en el nombre de Cristo que busques la oración, que busques la Escritura, que busques consagrarte al Señor, pero que no dependas de esa supuesta consagración o esa supuesta santidad que puedes adquirir con el paso del tiempo. No es por eso, es por el poder de Dios a través del Espíritu Santo que Él responde las oraciones de acuerdo a su voluntad. Hay muchas oraciones que yo sigo haciendo y que aún no me ha respondido. Pero sé que Él está obrando, que la va a responder no a mi manera, a la de Él, que es muchísimo mejor. Sigo orando para que a mi esposa no se le quemen las arepas en las mañanas y todavía se le siguen quemando. Hay cosas que el Señor permite en nuestras vidas, hermanos, para que entendamos que Él es poderoso, para moldear nuestro carácter y llevarnos a conformarnos de acuerdo a su propósito y su voluntad. Hombres inquebrantables y mujeres inquebrantables en la fe, que a pesar de las circunstancias adversas, confiamos en Él, que aunque no tengamos palabras, les pedimos a Él y que sea Él glorificándose y honrándose a través de nosotros. Amén. Vamos a pasar al punto número 3. La importancia de confesar nuestras ofensas. Versículo 16. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Podemos ver un énfasis aquí en la confesión de los pecados. Y nosotros creo que lo tenemos muy claro. El Señor Jesucristo nos enseñó a través del Padre Nuestro, por ejemplo, que nosotros tenemos que primeramente perdonar para que el Señor pueda perdonarnos. Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, sabemos y tenemos, o deberíamos tener muy claro, que nuestros pecados primeramente van en confesión directa hacia nuestro Padre Celestial. Pero el énfasis que está haciendo Santiago aquí es a nivel congregacional. ¿Cuál debe ser la actitud de todos los que nos congregamos y decimos ser hermanos en Cristo? Y es la misma. Confesar nuestras ofensas unos a otros,
para que podamos ser sanados y restaurados. Hermanos, seamos honestos. ¿Cuántas veces algunos, y me incluyo, de nosotros hemos ofendido o nos hemos sentido ofendidos por la actitud de otros hermanos? O por quizás alguna palabra que dijo y nos sentimos aludidos y la agarramos personalmente y nos ofendemos. Quizás no fue la intención del hermano, pero nos sentimos ofendidos. La intención de Santiago es que nosotros tengamos la humildad de reconocer que nos equivocamos y de acercarnos al hermano a pedir perdón si le hemos ofendido a él, e incluso confesar con él que nos hemos equivocado con cualquier otra persona para que oremos juntos y el Señor pueda restaurar, sanar esas relaciones dentro de la congregación o dentro del ámbito familiar o laboral. Es necesario que nosotros confesemos que nos hemos equivocado. Les comentaba a los hermanos el domingo pasado, cuando el Señor me trae a los pies de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo primero que Él colocó en mi corazón fue pedir perdón. Y yo me acercaba primeramente a mi mamá, mamá, perdóname, y soltaba la lista de los errores que tenía que soltar, mi papá, mis hermanos, amistades, y muchos decían, Carlos, gracias por eso, gracias porque de verdad sí me ofendiste. Incluso hablaba con mi hermana y le pedía perdón por los apodos que le decía cuando estábamos niños. Le decía, hermana, perdóname porque te decía esto, sobrenombres feos, pero que para mí era muy gracioso. Y a mí me sorprendió que mi hermana, ya con 30 años, me decía, hermano, gracias porque de verdad esos apodos me lastimaron bastante. Y al punto de que su personalidad se veía afectada a los 30 años que tenía, seguía afectándole mi manera de tratarla o de decirle los apodos que le decía. Me agradeció y yo me quedé increíble, hermanos, lo que nosotros hacemos incluso por tonterías en la vida de otros hermanos o en la vida dentro de nuestros familiares. Hubo un amigo en el cual sabía que lo había ofendido, pero no le había dicho nada. Y bueno, el Señor me movió a pedirle disculpas y le pedí disculpas y él me dijo, hermano, me dijo, Carlos, gracias por pedir disculpas, me dijo, porque estaba esperando la oportunidad para devolverte el mal que me habías hecho. Y te lo iba a devolver el triple, porque de verdad me ofendiste. Yo, hermano, de verdad, aunque pareció intencional, fue jugando fútbol fue, hermano. Fue el momento que me dejé llevar y sí, pues te pegó una patada ahí adicional que no debía haber dado. Y el hermano me dice, sí, porque sí, pensé que lo habías hecho de manera personal y me ofendí y iba por ti, me dijo. Y yo, bueno, gloria a Dios. Lo mismo pasa por nosotros aquí dentro de la congregación. Muchos de nosotros sabemos que tenemos a alguien por allí ofendido por alguna actitud, por alguna palabra que dijimos en algún momento y que es necesario que nos acerquemos y le digamos, ¿sabes qué, hermano? Perdóname. Te voy a confesar que no fue mi intención lastimarte, pero sé que te lastimé. Sé que te lastimé. Aunque no fue mi intención, te lastimé. Perdóname. Y si vuelve a pasar, te animo a que te acerques a mí con confianza y me digas, hermano, me has ofendido, e intentemos solucionarlo. Es necesario que aprendamos a perdonar, pero también a pedir perdón. Sumamente importante. Y este es el énfasis que Santiago quiere poner en la congregación. La necesidad de que reconozcamos nuestras ofensas y nos confesemos unos a otros para que el Señor sane esas heridas emocionales que quizás estamos arrastrando cada uno de nosotros. Vamos al punto cuarto. Nos dice la división cuarto. Aunque hombres y mujeres limitados, tenemos el poder de orar en el nombre de nuestro Señor. Versículos 17 y 18. Hace referencia Santiago o una analogía, usa Elías, que nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos entonces lo que él comienza diciendo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, Elías es uno de los profetas más prodigiosos en el Antiguo Testamento. A mí me sorprende Elías y Eliseo, poderosos hombres de Dios. Pero Santiago nos recuerda, no se olviden,
que eran hombres sujetos a pasiones iguales que la de nosotros. También se equivocaban, también cometían errores, pero oraban con fe ferviente y confiando en el Señor, que Él era el poderoso para hacer lo que era necesario según su propósito y su voluntad. Y tenemos un ejemplo bíblico, ese mismo Elías, el que derrotó en el 1 Reyes capítulo 18, podemos observar el que derrotó a los sacerdotes de Baal, a de 450 sacerdotes. Quedó victorioso. Por su oración Dios descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio que había colocado allí, humillando a estos sacerdotes supuestos de Baal, de un Dios falso. Pero de unos capítulos, unos versículos luego, este mismo hombre se deprimió, se entristeció y se fue a encerrar en una cueva porque la reina no se había convertido y entregado al Dios de Israel, sino que había jurado que lo iba a matar a él. Y usted cae en esa contradicción. Uno dice a veces, se quiere meter en la Biblia, Elías, pero ¿qué te pasa? Mira el poder de Dios que tú manifestaste a través de la oración y te vas a dejar llevar por un comentario de un hombre o una mujer, porque él no aceptó y te deprimiste inmediatamente. ¿Y qué pasó con ese poder que demostraste hace un momento? Pues es un hombre llevado por pasiones también, como nosotros. Por circunstancias adversas se desanimó, se deprimió y se encerró. Y Dios tuvo que volverlo a levantar. Vemos entonces que es Dios, por su misericordia, por su amor, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Le puso a él orar allí, manifestó el poder de Dios, se exprimió y Dios en su misericordia fue y lo levantó nuevamente. Confiamos entonces en el poder de Dios en nuestras vidas, para que sea Él obrando en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, que nos quede claro el día de hoy la importancia de la oración. Una vez más les vuelvo a recalcar, Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer consagrado para su gloria y para su honra. Él desea que tú dependas de la lectura, de la oración y que seas lleno del Espíritu Santo. No digo que tengas el Espíritu, porque ya lo tienes si confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Que seas aún más lleno del Espíritu Santo para que Él pueda obrar con poder en tu vida. Pero nunca pienses que Él te va a responder cuando tú estés lleno del Espíritu Santo y seas un hombre perfecto. Él puede responder en cualquier momento, dependiendo de tu situación, porque Él es grande en misericordia. Él no depende del nivel de tu fe para hacer las obras maravillosas y grandiosas que Él solamente puede hacer. Entendamos, hermanos, que es necesario que oremos constantemente, que dependamos de la oración a diario, al levantarnos y al acostarnos, y si es posible, durante todo el día. A manera de conclusión, mis queridos hermanos, les voy a leer. Necesitamos la oración diaria y constante para que seamos siempre guardados por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Para que cuando oremos por otros, sea el Espíritu Santo obrando en ellos. Necesitamos la oración diaria para permanecer siempre en la obediencia a nuestro Señor. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Que sea Dios obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, colocando en nosotros tanto el querer como el hacer, ayudándonos a crecer en santidad y confianza, pero sobre todo en una comunión sincera y honesta para su gloria y para su honra. Hermanos, vamos a orar para culminar el día de hoy. Padre, te queremos agradecer por lo grandioso que eres, Señor. Gracias porque has hecho el milagro más grande e inmerecido que has podido hacer en cada uno de los que estamos aquí presentes, que es la conversión y la salvación de nuestras almas en Cristo nuestro Señor y Salvador. Es el regalo más grande e inmerecido que nos has podido dar por pura gracia y misericordia. Y te queremos pedir en su nombre, Padre, que obres a través de nosotros por el Espíritu Santo, que seamos testimonios, Señor, en oración, en consagración, en santidad, pero sobre todo en confianza inquebrantable, que tú eres un Dios sumamente poderoso, grande en misericordia,
para obrar de acuerdo a tu propósito y voluntad. Te encomendamos esta semana que comienza el día de hoy, que seas tú guardándonos de las tentaciones, librándonos del engaño y ayudándonos a recordar, Padre, que todo lo que hacemos, sea de palabras o de obras, es para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.